adquisición de un vehículo para la policía local, 18.000 euros, una grabadora para los plenos del ayuntamiento de 400 euros, megafonía para el campo de fútbol, 600 euros, adquisición de equipo de potabilizadora, 2.427 euros, y adquisición de libros para la biblioteca, 1.000 euros. En total, como ven ustedes, son 100.000 euros. Y lo que se va a hacer es la baja de la partida de gasto, es la de urbanismo, ampliación del polígono de 100.000 euros. Segundo, es poner este expediente al público mediante anuncio en el talón de visto del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiera presentado reclamaciones. En este caso contrario al Pleno, dispondrá de un plazo de un mes para resolverlo. Bueno, aquí lo que tenemos es que teníamos 100.000 euros de crédito destinados al desarrollo de la ampliación del polígono, y como no se va a ampliar este año, estamos tiempo prácticamente, vamos a destinar esos créditos pues, a otras partidas como hemos estado destacando ahí. Si no transferimos estos créditos a otras partidas, se perderían, y no es recomendable perder créditos independientemente de que se cubran o no se cubran. ¿Intervenciones? Pues nos gustaría saber, porque estas son cosas que verdaderamente se han ejecutado, porque vemos, por ejemplo, la adquisición de vehículos de policía local, que se ha comprado un coche, se va a comprar. Se va a comprar, son créditos. En este año. Vamos a meterlo en este año. Vamos a hacer la transferencia en este año. Esa transferencia de crédito en este año. Sí. Nos llama la atención también los 7.500 euros de cortina. 7.500 euros de cortina se va a cambiar, se está cambiando la cortina de reducción de adultos. Campo de fútbol, otros 25.500 euros. Efectivamente, 25.500 euros que se van a destinar a pagar todas las facturas de lo que son las zonas de dentro del complejo, gradas y otras cosas que no estaban presupuestadas y que no están dotadas de crédito, y que las vamos a incluir. Es que ya el campo de fútbol ha tenido varias ampliaciones de crédito. ¿Por qué no se hizo un proyecto y un presupuesto total y hubiéramos evitado todas estas ampliaciones? Efectivamente, el campo de fútbol se hizo una primera estimación de los gastos que se iban a realizar, y el presupuesto inicial para el remodelado del campo de fútbol, lo que eran las instalaciones, era de 51.408,56. Pero efectivamente, luego después, bueno, además de eso, pues, como usted vio el otro día cuando estuvo viendo la documentación del césped y todo lo que era del campo de fútbol, el césped del ayuntamiento, bueno, pues, con IVA incluido y todo, bueno, costó 131.877,90, que estaba incluido, además de 1.815, que es lo que se pagó para realizar el levantamiento topográfico. Cuando se hace una obra, normalmente cuando se hace una obra, incluso se dice que se tiene hasta el 10% para poder ampliar esa obra. Cuando nosotros nos metimos a hacer la obra, pues vimos que hacía falta, ya que no poníamos, hacía falta pues echar el suelo de la entrada, arreglar también parte de la entrada y hacer una cosa ya en condiciones. No nos vamos a meter a hacer las cosas y luego después de 3 o 4 días volver a remodelar. Lo hacemos, lo terminamos, y yo creo que ha quedado bastante decente, según mi entender y según el entender de todas las personas que pasan por el campo, que han quedado bastante decentes. Y lo que, como te lo estoy diciendo, cuando se hace un presupuesto es un presupuesto. Pero indudablemente, si se surge cualquier cosa más, cualquier cosa extra, se trae para, por lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, hacer un traspaso de crédito y poder acometer esos gastos. ¿Qué dinero está? Cuando estamos los créditos, no tenemos crédito suficiente. Dinero está. Tenemos dinero suficiente para pagarlo, porque tenemos el dinero para pagarlo. Lo que nos falta son créditos. Entonces, lo que traemos es esa transmisión de crédito de la licitaria para poder acometerlo, ni más ni menos.
Con todo eso, pues bueno, ya vio usted que no me equivoqué mucho cuando le dije a usted que el campo de fútbol había sabido por lo que escribí unos 210.000 euros, que tampoco es tan caro para unas instalaciones como antes. Yo creo que bastante efectivamente. Cuando se arreglan las cosas hay que arreglarlas pues, en condiciones, pero si se presupuesta y se ve que hay que cambiar gradas, que hay que poner gradas, que hay que, en fin, pues eso se ajusta, se presupuesta y se mete en los presupuestos. Lo que pasa es que ahora hemos tenido varias veces que me da crédito aquí en el campo de fútbol, ¿sabes? Que se podría haber hecho, digamos, un poquito más tranquilo. Y luego otra sí, el explorador del depósito, vemos también aquí que son 5.069 euros, ¿eso no era algo que pagaba la Diputación? No, el explorador, eso era lo que... O sea, esa cuenta un explorador. ¿Cuándo? Vamos a ver. Sí, claro, por supuesto, para eso estamos para dar toda la información que se nos pida. Como usted ha dicho, bueno, respondiendo a la pregunta que anteriormente estaba mencionando, indudablemente no es que se haya hecho tantos cambios de crédito, solo uno. Empezamos con 51.000 euros y solamente ahora traemos un reconocimiento de otro crédito. No había más. Solamente hay uno. Uno. Solamente ahí va incluido, que va aquí incluido. En 51.000 euros, los 51.000 euros va ahí todo incluido. Que se modificó, se cambió y los 51.000 euros lo que hemos hecho ahora ha sido reconocer otros créditos para ya pagarlo todo. Pero que vamos, que dinero tenemos. Pero a la hora de hacer un presupuesto, indudablemente se hace un presupuesto para lo que se cree. Igual que ustedes cuando hicieron la Plaza de la Constitución. ¿Le digo a usted lo que ustedes presupuestaron y lo que estamos hablando? No, pero eso no le interesa. Pero bueno, ustedes me hablan a mí. Vamos a ver, Rosario. Que siempre hay que preparar. No, pero déjame que yo termine. Yo mira como yo tengo que aprender un tío. Que siempre hay que, cuando uno dice un algo, porque uno verdaderamente está libre de toda sospecha y uno verdaderamente ha hecho las cosas bien. Si Rosario, si tú me dices a mí que hay que hacer un presupuesto y que ajustarse a lo que se pone, la diferencia, ¿tú sabes de la diferencia que hay entre los presupuestos y lo que había? Un 12%. Un 12%. Es lo que nosotros no hemos equivocado. ¿Tú sabes la diferencia entre los otros presupuestos que, por ejemplo, hay en la Plaza de la Constitución y lo que luego realmente costó? Casi 4 veces. Multiplicaste casi por 4 veces. No fue un 12%, fue un 300 y pico %. Es decir que hay que tener siempre, hay que tener memoria, Rosario, hay que tener memoria. Y decir, no venga ahora a decirnos, hombre, déjame que termine, por favor, Rosario, déjame, que soy de persona no muy educada y la persona muy educada y eso me deja quedar bien. Entonces, también, bueno, pues eso está bien muy bien, sí, que creo que estoy diciendo, que nosotros un presupuesto, creo que hemos incrementado un 12%, que vosotros habéis hecho muchísimas cosas y barbaridades, y no solo esa la Argentina, no solo nadie suele echar en cara. Bueno, ya está, un 12%, y hemos hecho una gran obra, pues sí, hay que alegrarse de eso también. Habla usted, me ha comentado usted también lo del explorador. Miren, el explorador teníamos un presupuesto y había una partida por parte de la Diputación de la instalación de un explorador en el depósito de arriba. Diputación de un dinero, pero con ese dinero solamente hubo para hacer lo que fue la instalación de la luz, de donde estaba abajo, donde estaba lo del ferrocarril, hasta arriba. Prácticamente ahí se gastó todo lo que nos dio Diputación. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Entre las distintas opciones que nos daban, porque también podíamos haber seguido explorando yo, pero no era lógico tener los depósitos arriba y tener que explorar aquí abajo. Pues ya lo que hemos hecho es poner un explorador, pero un explorador último modelo. De manera que lleva una sonda que él mismo va dosificando el cloro según el nivel que tiene. Es decir, que independientemente del nivel de agua que tiene, van midiendo continuamente el nivel de cloro. Le vamos a dar una calidad de agua al pueblo, lo que se merece, en condiciones. ¿Y le hemos hecho un gasto superior? Sí, un poquito, porque podríamos haber metido ahí a hacer un colaborador de 2.000 y pico, casi 3.000
claro, hemos dicho, bueno, vamos a hacer un corredor para siempre, pero que esté incondicionado. De esta manera, el agua de Benalúa van a ir perfectamente. ¿Me explico? Solo una cosa, que yo no te estoy echando en cara los 5.000 euros de corredor. Solo te he preguntado que si se ha comprado el corredor. Como por ejemplo, el coche del vehículo policial local se va a comprar y no se ha comprado, pues he preguntado si ya se ha comprado el corredor. Solo eso. Sí. Te digo que no se ha terminado de instalar. Se ha hablado, se habla con la empresa y no se ha terminado, no lo han terminado de colocar. Pero sí. Ahora, mantenemos todavía pues, eso. ¿Más? ¿No? Bueno, lo pasamos a tiempo. Voto a favor. Voto en contra. Abstenciones. Como el voto a favor del Partido Socialista y abstención de Izquierda Unida y del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Nombramiento de tesorera municipal a la Secretaría Interventora. Dice la propuesta de la alcaldía que, vista la modificación del artículo 92 bis, apartado 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local efectuada por el artículo 3 del Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden crédito extraordinario y suplementos de crédito en el presupuesto de Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, y atendiendo que en virtud de dicha modificación se atribuye el puesto de secretaria interventora de la corporación, además de las funciones de secretaría comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal efectivo, de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación, esta alcaldía, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente y del régimen local, propone al Pleno la adopción de siguiente acuerdo. Primero, revocar la designación como tesorera del Ayuntamiento de Benalúa a doña María Dolores Hernández García. Segundo, proceder al nombramiento como tesorera del Ayuntamiento a la Secretaría Interventora doña Yolanda Martínez Guerrero. Tercero, de conformidad con lo anterior, solo resultan autorizados de forma mancomunada para disponer de los fondos y efectos de la corporación los titulares de la alcaldía y de la Secretaría Intervención. Cuarto, comunicar a las entidades voluntarias, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos la revocación del cargo de concejal, tesorero y nombramiento como tesorera a la Secretaría. Esto viene motivado porque ha salido un Real Decreto, el Real Decreto 10/2015 de 11 de septiembre, por el que el tesorero de los ayuntamientos no pueden ser concejales. Por lo tanto, había varias opciones y hemos creído que la más operativa de las opciones que nos marcaba la ley es que fuese la Secretaría Interventora. El martes, que es el primer día que después del pleno, si se aprueba esto, pues se procederá al cambio de cuadro de las distintas entidades bancarias que el ayuntamiento tiene que encuentrar. ¿Intervenciones? ¿No hay intervenciones? Entonces pasamos a votar. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 6 del orden del día. Catalogación individualizada del inmueble ubicado en la calle Pablo Picasso número 15. Dice la propuesta de la alcaldía que, visto el expediente de modificación puntual para dotar de especificación individualizada a la ficha número 31 del Catálogo General de Protección perteneciente al Plan General de Ordenación Urbana de Benalúa, a raíz de la solicitud de la licencia de obra presentada por parte de don Pedro Martínez Fernández sobre inmueble sitio en la calle Pablo Picasso número 15 de esta localidad, vista la memoria redactada por el arquitecto técnico municipal sobre la especificación individualizada de las partes a catalogar y marco normativo aplicable, esta alcaldía, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
en materia de régimen local, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobación inicial de la propuesta de especificación individualizada de elementos a catalogar contenida en la memoria redactada por el técnico municipal en el inmueble sitio de la calle Pablo Picasso, número 15 de esta localidad. Segundo, seguir la tramitación del presente expediente según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. Como ustedes saben, hay un catálogo de inmuebles protegidos dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Granada. Se está iniciando con esto un expediente para dotar de especificación individualizada a este inmueble que está en la calle Pablo Picasso. Según el artículo 29 del Plan General de Ordenación Urbana, si no existe especificación individualizada de las partes o elementos del inmueble que está catalogado, la catalogación se entiende que se extiende a todo el inmueble. El procedimiento para llevar a cabo esta catalogación individualizada procede sobre todo el bien reflejado en el Plan General de Ordenación Urbana y el ser catalogado un instrumento de planeamiento según el artículo 7 de la Ley Orgánica de Urbanística de Andalucía, la LOU. El procedimiento para la modificación de la ficha del catálogo es recogido también por el artículo 32 de dicha ley, aunque la aprobación definitiva es competencia municipal. El dueño lo que hizo fue solicitar esta licencia hace ya bastantes años para reparar la vivienda cueva y bueno, no se le concedió en su tiempo y ahora pues, ha vuelto a solicitarla para ver si nosotros digamos, la aprobamos. Consideramos que no tiene más trascendencia y que sería necesario pues, la catalogación individualizada de este inmueble para poder concederle esa licencia. ¿Intervenciones? ¿No hay intervenciones? El punto 5 y el punto 6. El punto 6, por ejemplo, lo dice una ley que se ha surgido ahora, o sea, no hay nada que decir. Y el punto 6, si el propietario está de acuerdo, pues. No, Tanto el punto 5 como el punto 6 tienen que pasar por pleno. No se trae aquí porque sí. Así que se trae aquí porque el punto 5 y el punto 6 hay que aprobarlo en pleno. ¿Alguna aclaración tienen ustedes? ¿No? Bueno, yo solo decir que me hemos echado un vistazo al proyecto y todo eso y que siempre que cumpla que como así viene especificado, que se va a respetar lo que es la vivienda, lo que es la cueva, se va a respetar lo que es la placeta y lo que se va a demoler y digamos que a construir otra vez, pero con las mismas características en la zona del anexo que tiene, pues me parece bien. Pues, bueno, este inmueble, como sabéis, tiene dentro de este inmueble hay tres partes de catalogación. Uno que es una vivienda cueva. La vivienda cueva lo único que se va a permitir pues va a ser que se remodele y que se reforme y conservar. No se va a permitir que se haga otra cosa de la cueva. Luego hay una estancia anexa que es una edificación de planta baja y la que también se va a permitir que se derrumbe. Esto va a permitir que la echen abajo y que vuelvan a identificar solamente una planta y que no va a haber en ningún momento no va a haber ningún cambio en la volumetría del edificio, va a ser el mismo, se va a mantener igual, o bien si quieren perfectamente pues te ponen por el tiro y no construir nada en el patio, porque en el patio se tiene que quedar tal y como está, no se puede construir absolutamente nada en ese patio. Respetando esto que se está diciendo, pues bueno, creemos que no hay ningún problema para que se pueda hacer ahí esta intervención. Bueno, ¿voto a favor? Se puede aprobar Pasamos al punto 7 del orden del día, moción que presenta el Grupo Municipal Socialista de Ayuntamiento de Neruda para impulsar medidas que puedan lograr un acuerdo transatlántico
para el comercio y la inversión entre la Unión Europea y Estados